Entonces veamos, jóvenes. Vivian va a quedar en el grupo 1. ¿Tienes compañeros de grupo ya, Vivian? No sé si está Vivian por ahí en la clase. Geraldine y... Ahí me regalas apellidos para ubicarlos más rápido. Guerrero Roldán Ajá. y López A, creo. Pues, Permítame, voy a Luis ver. Felipe. Voy a dejar ahí a Luis Felipe ahorita, que me lo confirme ahí Luis Felipe si eso no. Fátima. Sí, López At. Está bien, Luis Felipe, gracias. Fátima, sería el grupo 2. No sé si está por ahí Fátima. Inge, yo creo que ya es de los que se procesaron para el segundo cuatrimestre del año pasado para este, entonces creo que no llevan química. No, gracias, gracias. Muy bien. Daphne. Ingeniero, en mi grupo está López Víctor Aldair. Ajá. Y ¿Y quién más? Martínez Alonso Juan Ramón. Perdón. Martínez Alonso Juan Ramón. Ok, gracias. Daphne. Vamos a ver a Jaime Gaitán. Y el grupo 3. En el mío está Gutiérrez Mejía y Lucero Carballo. Mejía y Lucero. Ujú. Bien, gracias, Jaime. Habana. En mi grupo están Leonardo Samayoa y López González. Bien, gracias, Habana. Vivian. En el mío está González Scott y Gómez Velasco. Velasco. Gracias, Vivian. María Alejandra. Yo creo que me escribió que tenía problemas de internet, no sé si ya se conectó. ¿Quién está con María Alejandra? Ella no está recesada, ¿o sí? Ella creo que tiene problemas de internet, ingeniero, pero él sería Pablo Lamas y Ludwig Guzmán, o sea, yo. Vaya. Bien. Y Polo. Gracias, Ludwig. Fernando González. ¿Ah? López Carreto. Gracias, Fernando. Anderson. Está por ahí Anderson. Él no se ha presentado a las clases, ingeniero. Bueno, gracias. José Andrés. Ingeniero, esto por mi cuenta. Ahorita no tenés el grupo, todavía. Nope. Bueno, quedamos pendiente ahí entonces. Henry. Está Martínez García y Martínez Vaca. Yes. Gracias, Henry. Vamos a ver. Linda Azucena. Ingeniero, creo que ella se recesó, que no se presenta a las clases. Bueno, gracias. Alexis Wilfredi. Alexis no está por ahí. O alguien que esté en el grupo de Alexis. Escribió en el ingeniero. ¿Cómo? El compañero Alexis escribió en el chat. Ya, gracias.
Macajol y Marroquín. No hay micrófono, Alexis. Está bien, gracias. Sería Macajol y Marroquín. Tenían ustedes el grupo 9. Muy bien, gracias, Alexis. Francisco Lima. Estoy con Martínez Santos y Martínez Valle, ingeniero. Vaya, muy bien, gracias. Gracias, Francisco. Kender igual está, él no tiene que dar el curso, ¿no? Josué Mexicanos. Conmigo va Dulce Méndez y Josué Mendoza. Bien. Entonces quedaría, vamos a ver. Fátima viene de receso, ¿no? Anderson tampoco. ¿Pero Anderson viene de receso o estuvo con ustedes el cuatrimestre pasado? Estuvo con nosotros en el cuatrimestre pasado. Pero no está en la jugada. José Andrés, que creo que fue quien me dijo que no tenía grupo. Sería grupo. Linda, tampoco. Me dijeron que tampoco, ¿no? Kender, tampoco. Había estado ingresando, no sé si sigue por ahí. Entonces sería el grupo 12, quedaría de 2 integrantes, sería José Andrés y Jessica. ¿Sí? José Andrés y Jessica van a trabajar juntos, por favor. Entonces vean algunas indicaciones generales de la cuestión esta de los grupos, de la hoja de trabajo número 1. Entonces, vean aquí están los grupos, el grupo 1, grupo 2, 3, 4, ahí estamos. Vamos a comprobar, García Concobá, Guerrero Roldán, López Atz, grupo 1, García Pérez, López y Martínez Alonso, grupo 2, Gaitán, Gutiérrez Mejía, Lucero Carvalho, grupo 3, Gaitán Hernández, Leonardo Samayoa y López González, 4, Girón Mesa, Gómez Velázquez, González Chiscot, 5, Girón Recinos, Guzmán Trujillo, Lamas Pérez, 6, González Vázquez, Hernández, López Carreto, grupo 7, Ishim Sub, Martínez Bac, Martínez García, 8, Larios y Fuentes, Macajol Guamuche, Marroquín, 9, Lima Interiano, Martínez Santos y Martínez Valle, grupo 10, Mexicanos Tecún, Méndez Herrera y Mendoza Chojoj, 11, Ismatur Jiménez y Mendoza López, 12. ¿Hay alguien que esté su nombre mal escrito, jóvenes? Todo bien, ahí el listado. Bueno. Entonces, vean, en este caso, en la hoja de trabajo, yo ya se las asigné. Aquí está ya asignada. Entonces aquí ya está visto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me indica que Fátima no lo ha visto porque me dicen que ya está en receso. Fernando tampoco ha visto la hoja de trabajo, igual que Geraldi. Anderson, ¿quién no está? Linda tampoco, ¿no? Paolo tampoco lo han visto, mexicanos y Mendoza.
Entonces, aquí les doy algunas indicaciones generales. Dice desarrollar la hoja de trabajo que se adjunta. Todos los incisos deben realizarlos en hojas aparte, a mano. Al finalizar debe generar un archivo PDF con la evidencia de lo trabajado. Recuerde, debe trabajar en grupo. Cada integrante plasma los ejercicios por aparte y las notas es el promedio del grupo. Trabaje a conciencia porque es necesario que usted tenga su propio aprendizaje y por ende el día de la prueba parcial no tenga complicaciones. Entonces, ¿con qué me refiero a que deben de trabajar en grupo? Vean, ustedes pueden trabajar de manera individual a los ejercicios, ¿verdad? No hay problema. Pero deben de reunirse en algún momento y ponerse de acuerdo. Mira cómo te quedó el ejercicio número 1, donde, por ejemplo, van ejemplos, haga redundancia, donde van ejemplos, pueden ser diferentes ejemplos, ¿verdad? Pero ustedes deben corroborar de que sus compañeros, los ejemplos que pongan sean correctos, porque al final cuando yo revise y califique, la nota va a ser el promedio de los 3, en este caso de los 2, ¿verdad? Para quienes estén en grupos de 2, o en parejas. La calificación final de esta hoja de trabajo va a ser el promedio de los 3, de los integrantes del grupo. Pero no quiere decir que tengan que copiarse, ¿verdad? Por ejemplo, alguien diga, mira, yo ya hice toda la hoja de trabajo y te doy copia. O mira, yo hice la hoja de trabajo, o dividámonos, yo voy a hacer de la 1 a la 6, vos de la... y así. Ese no es el objetivo. El objetivo es de que ustedes estudien, pero también trabajen en grupo. ¿A qué me refiero? A que vengan ustedes y empiezan a debatir. Mira cómo te quedó la número 1, así, así. Ah, bueno, ahí estamos bien. La 2, fíjate que a mí me quedó así. Ah, no, fíjate que a mí me quedó de esta manera. Y empiezan a debatir, ¿verdad? Eso les va a servir para estudiar también. Entonces ya se ponen de acuerdo y fíjate que revisa esto. Si no se ponen de acuerdo en un tema, me pueden consultar, ¿verdad? Fíjese que tenemos tal debate y no nos ponemos de acuerdo porque uno dice esto, el otro dice esto. ¿Qué será lo correcto? Entonces yo ya los puedo guiar ahí. Entonces el objetivo de haber creado los grupos. Pero no quiero, ya es una cuestión muy personal para ustedes, pero yo no quiero que alguien haga la hoja de trabajo y les dé copia, ¿verdad? A mí me la pueden entregar, por mí no hay ningún problema. Pero al estarla realizando, ustedes van estudiando de una vez. La otra, no se dividan recomendaciones, no se dividan los incisos. Porque si se lo dividen, alguien va a dominar cierto tema, alguien va a dominar otro tema y entonces se les va a complicar un poquito el día del examen, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de formar los grupos. No que se dividan los incisos porque cada quien va a tener que entregar con su puño y letra, ¿verdad? Los ejercicios y tampoco es de que alguien les dé la copia, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer de esa manera, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero incluso a mí el día del examen les puede salir una gran nota y hasta yo voy a decir, pucha, ya qué buen profesor soy, ¿verdad? Pero de repente es porque fue a pura copia, ¿verdad? Entonces, realmente la evaluación es para ir viendo cómo va el aprendizaje. De repente, si no les va muy bien en el parcial, analizamos y de repente mi metodología no está funcionando, mi mensaje no está llegando, ahí vemos otra forma de trabajar. Entonces, ahí está abierta la situación para que podamos ver esa parte. ¿Alguna duda con la hoja de trabajo? Por el momento no, ingeniero. ¿No? Bueno. Entonces, cualquier duda me pueden consultar ahí, no hay problema. Pero lo primero que quiero es que ustedes dentro de su grupo debatan, se pongan de acuerdo ahí, que puede estar, ¿por qué tienen diferentes resultados, ¿verdad? Lógicamente, si yo les pido algún inciso de ejemplos, los ejemplos pueden variar, pero puede que algún ejemplo no esté bien. Y ahí es donde entra el grupo, es como que entre ustedes mismos se revisan lo que trabajaron, ¿verdad? O si quieren se reúnen y lo trabajan juntos, ¿verdad? Es también, o sea, está abierta la situación.
Ahí la opción está abierta para que ustedes puedan trabajar. Si tienen alguna duda en el transcurso todavía de la clase, me lo pueden preguntar y si no, después también, no hay problema. Entonces, vamos a seguir trabajando. Ya lo que toca a la clase el día de hoy, vamos a repasar algunos ejercicios. Algunos ejercicios varios relacionados a algunos cálculos. Entonces, por ejemplo, una de las propiedades de las que hemos conversado en algún momento es la densidad. Y la densidad es la cantidad de materia que hay en un espacio, ¿verdad? En otras palabras, podemos decir es la masa contenida en volumen, ¿verdad? La cantidad de materia que hay en un espacio, porque recuerden que la materia ¿sí? Tiene masa y ocupa un espacio, ¿verdad? O que es la masa contenida en un volumen. O también podríamos decir que es el volumen la cantidad de materia. Masa, ¿verdad? Sí. Lo podemos ver desde varias perspectivas. Y por ejemplo, recuerden que la densidad es igual a masa el volumen. Esa es la fórmula general de la densidad, donde dice que es la cantidad de masa que hay en un volumen, ¿verdad? Perdón, es la cantidad de materia, que en este caso sería masa, en un volumen. Cantidad de masa en un volumen. Entonces, ya cuando hablamos de fórmulas, vamos aquí. Vamos a ver. Es igual que en Word. La cantidad de masa partido volumen. Creo que vamos a... Es que no traje estoy en la ENCA y no traje mi tableta para escribir. Vamos a ver si me deja hacer ecuaciones aquí. Vamos a ver si me permite esta. La densidad es igual a masa partido volumen. Y cuando yo despejo la masa, por ejemplo, yo quiero convertir el volumen a masa, sé que la masa es igual a... Pero vamos a poner aquí primero el volumen. El volumen es igual a masa y densidad. Y ahora sí, la masa, densidad, por el volumen. Ya por volumen.
Digamos, así puedo jugar yo con esta fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una densidad, yo quiero conseguir una densidad con que tenga la masa de la materia o de la sustancia que esté hablando y el volumen, yo puedo calcular la densidad. Si yo quiero calcular un volumen, necesito tener masa y necesito tener densidad. Y si quiero calcular la masa, necesito tener densidad y volumen, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo quiero calcular cualquiera de los tres, yo debo tener en este caso, dos datos por lo menos. Dos datos por lo menos. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes, calcule masa, el volumen, calcule el volumen de una libra de cobre. Calcule el volumen de una libra de cobre si su densidad es, entonces aquí vamos a entrar a utilizar una de estas, miren. En este caso esta densidad, donde me dice que el cobre tiene 8.89 vamos, centímetro cúbico por cc, ¿verdad? O por mililitro o por centímetro cúbico. Por aquí centímetro cúbico para que no se pierda. Sí, es un poco más incómodo sin mi tableta, pero voy a tratar de trabajar aquí esto. Entonces calcula el volumen de un libro de cobre si su densidad es de 8.89 gramos por centímetro cúbico. Entonces veamos qué datos tenemos. Ahí quiero que me vayan ayudando ustedes. ¿Qué datos tenemos, jóvenes? La masa y la densidad. La masa y la densidad. Los datos que tenemos son una libra cobre de sustancia, densidad, ¿verdad? 9. Le voy a poner centímetro cúbico. Sí. Esos son los datos que tenemos. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar los datos. ¿Cómo yo utilizo los datos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el volumen? La pregunta dice que ¿cuál es el volumen, verdad? Calcula el volumen de una libra de cobre y su densidad es 8.89. Esta es la pregunta. Quiere decir que mi respuesta debe estar expresada en volumen. Y en volumen puedo decir que yo puedo poner mililitros, litros, metros cúbicos, etcétera, ¿verdad? Puedo poner, por ejemplo, aquí que estoy hablando de centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros, lo voy a poner, cc o mililitros, ¿verdad? Mililitros, litros, metros cúbicos. Esa es la pregunta. Y mi resultado debe estar en alguna de estas dimensionales, ¿verdad? Puede ser galón, puede ser cualquiera que sea una medida de volumen. Entonces yo vengo y tengo mis datos. Y dice que tengo una libra de cobre. Tengo una libra de cobre. Y la densidad está en gramos por centímetro cúbico, ¿eh? En gramos por centímetro cúbico. Entonces yo vengo y estequiométricamente yo puedo utilizar estas fórmulas, pero por el momento las voy a dejar pendientes porque quiero que vean también por ¿sí? Una libra de cobre por la densidad. Pero primero debo de
pasar las libras de cobre a gramos. Voy a pasar las libras de cobre a gramos. Voy a tratar de dibujar con el mouse. Vamos a ver cómo me va. Entonces yo tengo aquí una libra de cobre y aquí abajo tiene que haber una equivalencia. Entonces debe haber una equivalencia y una de las equivalencias que nos sirve que nos puede servir aquí es que una libra equivalente a ¿cuántos gramos? 453.59. 453 puntos y centavos, ¿verdad? Pero regularmente hablamos de 454 gramos, ¿sí? Entonces venimos y debo de convertir una libra de cobre a 454 gramos. Entonces vengo y digo, una libra de cobre, una libra de cobre, no. A ver si puedo hacer aquí. Una libra de cobre tiene 454 gramos de cobre. Entonces ahora aquí elimino libras de cobre, miren, libras de cobre, y me quedan gramos de cobre. Pero a mí no me están pidiendo gramos de cobre, me están pidiendo el volumen. Entonces voy a utilizar la densidad. Voy a utilizar la densidad. Entonces vengo y digo, por que me va a dar un poco más de tiempo, pero es necesario. Entonces la densidad, ¿cómo la voy a utilizar? Mire dónde están gramos. ¿Dónde está gramos aquí? Está arriba. Entonces vea cómo es que la densidad se interpreta. Esto lo que me está diciendo es que esta densidad es 8.89 gramos. Es igual. Eso es lo que así debo de interpretar la densidad. Entonces vengo y digo, ¿cómo voy a utilizar esta equivalencia aquí? Porque estoy utilizando, aquí debo utilizar una equivalencia. ¿Qué equivalencia utilizo? Así como la equivalencia que utilicé, que una libra tiene 454 gramos, aquí debo utilizar otra equivalencia, solo que aquí me va a servir la densidad para pasar de gramos, es decir, de masa, a volumen. Entonces, ¿dónde debo de colocar el 8.89 gramos de cobre? ¿Arriba o abajo? Abajo para que se eliminen los gramos. Para que se eliminen los gramos, ¿verdad? Abajo para que se eliminen los gramos. Permítame que... Entonces, para que se eliminen los gramos, voy a colocar el 8.89 abajo. Vengo 8.89 gramos cobre. Y arriba sería un cc de cobre. Y ya con esto ya puedo indicar alguien me escribió preguntándome el listado, pero no sé quién sea. No es de ustedes, es de otra sección. Permítame, jóvenes. Es de una recuperación.
Disculpen, jóvenes. Entonces, de esta manera, ahora yo elimino gramos con gramos y ya puedo poner igual porque miren el resultado que voy a tener, porque ya eliminé libras con libras, gramos con gramos y ahora me quedan centímetros cúbicos de cobre. Que eso es lo que me están pidiendo, calcule el volumen. En este caso no me están pidiendo, pero por ejemplo, si me dijeran aquí, calculen los litros de cobre que hay en una libra, entonces ahí tienen que trabajarlo a litros, ¿verdad? Pero en este caso solo le están pidiendo, solo se le está pidiendo el volumen, no se especifica. Entonces, ahora, ¿cuánto nos daría aquí? ¿Ya calcularon ahí? 51.07 cc. Centímetros cúbicos de cobre. ¿Alguien le dio diferente? ¿O estamos bien ahí? Sí, eso me Ahí salió a mí está también. Sí, eso es, ingeniero. Muy bien. 31.06 o 0.07, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguna duda con este ejercicio? Con toda la confianza, si hay alguna duda. Ingeniero, una consulta. Ajá. Si hubiera trabajado, si hubiera convertido la densidad a libras, solo se convierte en los gramos, no se afecta la variable de centímetros cúbicos. Por ejemplo, vamos a ver. Podemos trabajarlo así también. Por ejemplo, si hubiéramos empezado aquí con la densidad. 9 gramos. Porque recuerden que cuando hablamos de densidad, miren, es gramos de la sustancia y centímetros de la sustancia. Es lo mismo, ¿verdad? Eso está en un cc de cobre. Entonces me preguntabas que en lugar de hacer esto, podríamos pasar los gramos de cobre por cc a libras. Sí, eso. Ajá. También se puede hacer. Entonces, por ejemplo, vean, en estequiometría no hay una regla, ¿verdad? Como tal. Entonces, ustedes pueden hacerlo así. Entonces ustedes usan una equivalencia para pasar de gramos a libras. Por ejemplo, ponen ustedes en una libra cobre, hay 454 gramos de cobre. Entonces, en este caso, ustedes eliminan gramos de cobre. Entonces vienen ustedes y dicen cuántas libras por cc hay. Entonces aquí les va a salir un dato pequeño. ¿Cuánto les da? 0.02. 0.0195. O supóngase que lo queremos poner en notación científica. ¿1 punto qué sería? Por ejemplo, por 10. ¿Por 10 a la cuánto? Ustedes me dicen a la cuánto. Para ir viendo la notación científica. Por ¿Cuánto 10 a sería? la 8. Por 10 a la 8. Por 10 a la 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Recuerden que el resultado me está dando, vamos a ponerlo aquí arriba. 0.019. A la 3, perdón. Este es por 10 a la ¿A la cuánto? menos, ¿qué?
Vamos a ver. A las menos 2. A la menos 2. Ajá. A la menos 6. No. Sería la menos 2. Sí, a la menos 2. Porque aquí digamos 8.89 por 1 me da lo mismo. Y 1 por 4.54 me da lo mismo. Entonces yo vengo y divido 8.89 dividido 454. Digamos, regularmente la calculadora científica les va a dar notación científica, ¿verdad? Digamos, aquí está, me da 0.01958 y un montón de números más, ¿verdad? Pero si lo quiero poner en notación científica, me quedaría 1.958 por 10 a la menos 2. Hay que revisar ahí cuál es el problema. ¿Y qué apellido tienen estos números? ¿Cuál sería el apellido de estos números? ¿Qué significa? Sería libras por centímetro cúbico. Serían libras por metro cúbico, ¿verdad? Eso sería de cobre. Entonces, supóngase que si ustedes quieren tener la densidad en libras por centímetro cúbico del cobre, es 1.958 por 10 a la menos 12. Eso sería, estas libras, esta cantidad de libras hay por centímetro cúbico de cobre. Y de ahí trabajan con esto, ¿verdad? Una libra de cobre por entonces aquí ya así la misma equivalencia, porque esto se vuelve una equivalencia, ¿verdad? Les dice que un cc, vamos a escribirlo aquí, esta misma equivalencia ustedes podrían decir que un cc de cobre es igual a 1.958 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 libras, ¿verdad? Esta equivalencia también podrían, miren, así como utilizamos esta de aquí, podemos usar esta de aquí. Entonces decimos, como recuerden siempre que cuando yo tengo un dato, recuerden aquí, imaginariamente aquí abajo tengo un número 1, ¿verdad? Aquí tengo un número 1. Eso es lo que me tengo que imaginar, de que tengo un número 1, por eso es que aquí trabajamos también de esta manera. Por eso decimos que este dato está arriba, ¿verdad? Este dato está arriba. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esta densidad que está aquí? ¿Dónde voy a poner estos dos datos? ¿Cuál pongo arriba y cuál pongo abajo? En la equivalencia. Abajo va a poner Bajo las libras. 158 por 10 a la menos 2. Ajá, abajo voy a poner lo de libras y aquí arriba voy a poner un cc sobre pesa lo que me habían dicho, ¿verdad? 1.958 10 a la menos 2 ahí me tienen un poquito de paciencia, jóvenes, porque así es más drástico, ¿sí? Aquí tenemos que correr un poquito más. ¿Sí? Entonces aquí eliminamos libras de cobre. ¿Y qué me queda? CC de cobre, igual que aquí, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría. ¿Cuánto me debería quedar aquí? ¿Cuánto CC?
51.07. Me debería de quedar 51.07 cc de cobre. Me debería quedar lo mismo, ¿verdad? No importa la ruta que yo busque o que yo use, me debe de quedar el mismo resultado. El mismo resultado. Entonces sería 1. Oye, me salió. Entonces aquí yo debo tener el mismo resultado. Vamos a ver, 1 dividido 0.1958. 51.07. ¿Sí? Me tiene que dar el mismo resultado. No importa el rumbo que ustedes elijan para hacer el ejercicio. Ustedes igual van a llegar al mismo resultado. No importa. Vamos a ver. Siguiente. Si hay dudas, vayan preguntando, jóvenes. Calculen. Veamos que hay. Siguiente, hay 245 mililitros de mercurio. Los gramos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo debería darles la densidad del mercurio, ¿verdad? Pero si no, podemos buscarlo en algunas tablas. Entonces, en este caso, tenemos una tablita aquí, miren. Bueno, hay varias tablas. Está esta. Vamos a ver si está el mercurio aquí. Dice que tiene 13.55 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver si está aquí también. En esta tabla no está. En esta sí está. Dice que tiene 13.6 gramos por centímetro cúbico o 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál necesito utilizar? ¿Kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico? ¿Cuál me sirve más para utilizar aquí? ¿Kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico? Gramos. Gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Porque estamos trabajando en gramos y en mililitros o centímetros. Recuerden que mililitro es lo mismo que centímetro cúbico, ¿verdad? Es diferente a milímetro, que es milímetro. Entonces veamos aquí. ¿Qué datos tengo? Voy a poner aquí qué datos tengo. Datos tengo. Tengo 245 ml de mercurio. Y la densidad es de 13.6 por centímetro cúbico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Gramos de la sustancia, gramos de mercurio. Esa es la pregunta. Quiere decir que mi resultado debe estar en gramos de mercurio. Eso es lo que debo de buscar. Gramos de mercurio. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo 245, que esta es una cantidad, es una magnitud. Esta me va a servir. Y empiezo, ahora y digo 245 mililitros de mercurio. Y yo debo de buscar una equivalencia. ¿Y cuál es la equivalencia? La densidad. ¿Y cómo es la equivalencia de la densidad? Y quiere decir que hay
13.6 gramos es igual a un cc. Un cc de mercurio pesa 13.6 gramos. ¿Sí? O 13.6 gramos de mercurio son igual a un cc. Quiere decir que 13.6 gramos de mercurio ocupan 1 centímetro cúbico de mercurio. Entonces vengo, ya aquí multiplico por mi factor. ¿Qué factor voy a utilizar? 13.6 gramos y un cc. ¿Qué voy a poner arriba y qué voy a poner abajo para la multiplicación, para la conversión? Abajo va cc. Abajo va cc, ¿verdad? En este caso no lo vamos a poner como cc porque aquí tiene mililitro. Entonces, para trabajar siempre en las mismas, para ponerles el mismo nombre, vamos a ponerle ahora un mililitro. ¿Sí? Un cc es lo mismo que decir un mililitro de mercurio pesa 13.6 gramos de mercurio. Vengo, elimino mililitros y me va a quedar ¿me quedaría cuánto? ¿Cuánto da, jóvenes? 3.332 gramos de mercurio. 3.300. ¿Me dijeron? Sí. Por 13.6, 3.332 gramos de mercurio. O, ¿cómo sería en notación científica? ¿Cuánto sería en notación científica, jóvenes? 3.332 por 10 a la 3. 10 a la 3, ¿verdad? Gramos de mercurio. Gramos de mercurio, no se les olvide siempre poner de que es poner el apellido a los números, ¿verdad? Poner el apellido a los números. Gramos de mercurio. Veamos ahora algo que no sé si ya lo Esas son están dos viendo. formas de dar la respuesta, ingeniero. Así es. Por ejemplo, si es de selección múltiple, puede que la selección múltiple les ponga en notación científica, ¿verdad? O si les pido evidencia, allá les voy a indicar. Yo les voy a indicar siempre que. Yo, digamos, si les pido evidencia, ustedes pueden ponerla así o así. Ahora en selección múltiple, si el resultado viene en notación científica, ustedes tienen que ver la equivalencia, ¿verdad? Por ejemplo, si a ustedes les cuesta la notación científica, tienen que practicar bastante para que no se pierdan ahí. Ahora veamos, calcule, trabajaron en medafología, no sé, calculen los kilogramos de suelo en un terreno de 1.5 hectáreas donde se hizo un muestreo a una profundidad 20 centímetros se determinó que este tiene una densidad
1.25 gramos por centímetro cúbico. 1.25 gramos por centímetro cúbico. Entonces veamos qué datos tenemos. Ayúdenme ustedes ahí. ¿Qué datos tenemos, jóvenes? ¿Ya hicieron este ejercicio en grafología? Tenemos No. área, altura, densidad. Tenemos los datos. Dice que ahí el terreno tiene 1.5 hectáreas, ¿verdad? 1.5 hectáreas de terreno. Dice que la profundidad de muestreo es 20 centímetros o 0.20 metros, ¿verdad? Eso vayan de una vez, vayan amarrándolo ahí. 20 centímetros o 0.20 metros. Tiene una densidad de 1.25 gramos por centímetro cúbico. Tengo esos tres datos y ahora ¿cuál pregunta es la que tengo? Calcular los kilogramos que hay en el suelo. Gramos de suelo, ¿verdad? ¿Qué hay? Entonces venimos y, por ejemplo, yo tengo el terreno. Y me está diciendo que el muestreo se hizo. El muestreo de suelo se hizo a una profundidad de 20 centímetros. De 20 centímetros. Entonces venimos y decimos aquí, esta profundidad es de 20 centímetros. O, ¿cuánto dijimos en metros? 20 centímetros. 0.0 metros. 2 o 0.20 metros, ¿verdad? Ahí estamos. 20 centímetros o 0.20 metros. ¿Sí? Una hectárea, de las equivalencias que nos interesan, es que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces, primero lo que puedo calcular es el volumen de suelo. Empezando, puedo calcular el volumen. El volumen de suelo. ¿Y cómo voy a calcular el volumen de suelo? El volumen es área por profundidad. Volumen de suelo es área por profundidad. ¿Cuánto tengo de área en ese terreno? 1.5 hectáreas. 1.5 metros cuadrados. hectáreas. ¿Verdad? ¿Sí? O 10 metros. Que tengo 1.5 hectáreas. ¿Serían cuántos metros cuadrados? 15.000 metros cuadrados. Serían 15.000 metros cuadrados. Si una hectárea son 10.000 metros cuadrados, 1.5 hectáreas son 15.000 metros cuadrados. Entonces venimos y vamos a calcular el volumen de suelo. Vamos a poner aquí para que se mire más o menos. Volumen de suelo sería el área, que serían 15.000 metros cuadrados. Y recuerden que si yo quiero conseguir, en este caso voy a encontrar metros cúbicos. ¿Profundidad? ¿Debo usar centímetros o metros? Metros. Voy a utilizar metros, ¿verdad? Porque aquí tengo metros cuadrados, entonces voy a utilizar 0.2 o 0.20, ¿verdad? Metros de profundidad. ¿Cuánto me daría aquí? 3.000.
3,000. 15,000 por 0.20, que sería 3,000 metros 3,000, ¿verdad? Entonces aquí me va a dar 3,000 metros cúbicos. Daría 3,000 metros cúbicos de suelo. Eso es lo que tengo en ese terreno, miren. En este terreno, por ejemplo, yo tengo aquí, que tengo 15,000 metros cuadrados. 15,000 metros cuadrados. Y esta profundidad en total me va a dar que yo tengo de volumen 3,000 metros cúbicos. Eso es lo que tengo yo de volumen en este terreno. Entonces ahora debo calcular los kilogramos de suelo. Y vean, muchas veces la densidad, les voy a dar aquí un tip. Para pasar la densidad, de gramos por centímetro cúbico a kilogramos metro cúbico, lo que deben hacer es multiplicar dato por 1000. Multiplicar el dato por 1000. Entonces, ¿la densidad de cuánto es aquí? Si la densidad es de 1.25 gramos por centímetro cúbico, si yo la quiero tener en kilogramos por metro cúbico, ¿cuánto me daría? 1250. 1250 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? 1250 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahora yo necesito calcular los kilogramos. Voy a calcular los kilogramos de suelo. Voy a calcular los kilogramos de suelo. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero tengo el volumen, que es 3,000 metros de suelo. Para ganar ahí tiempo. En este caso sería, vamos a multiplicar por el equivalente de la densidad. Miren, como nuestros datos están en metros cúbicos, ¿cuál nos interesa utilizar? ¿El gramos por centímetro cúbico o el kilogramos por metro cúbico? Kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces venimos. En algún momento en edafología van a trabajar ese ejercicio. Creo que en la otra sección ya lo hicieron porque cabal me dijeron que ya lo habían, que ya lo habían hecho. Entonces venimos y tenemos en un metro, tenemos 1250 kilogramos de suelo. Y esos 1200 kilogramos de suelo están contenidos en un metro cúbico del mismo suelo, ¿verdad? ¿Cuánto nos da ahí? 3.700.000. 3 millones de kilogramos de suelo. Bueno. Entonces aquí es donde cuando son números muy grandes nos conviene poner la notación científica, ¿verdad? ¿Cuánto le da notación científica? 3.75 por 10 a la 6 kilogramos de suelo. Por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 6 gramos de suelo. 3.75 por 10 a la 6 kilogramos de suelo. Ese sería nuestro resultado, ¿verdad? Sería nuestro resultado. Entonces, me falta, por ejemplo, les voy a mandar un complemento de la hoja de trabajo con algunos ejercicios parecidos a
esto, ¿verdad? Donde ya trabajen un poquito más elaborados los ejercicios, ¿verdad? No solo de hacer esto ya, ¿verdad? Algún ejercicio va a venir así, pero también van a venir algunos que son más elaborados. Entonces les voy a mandar algunos ejercicios hoy o mañana, y de todas maneras el lunes, yo después de que ustedes entregan, les voy a entregar la hoja de trabajo ya resuelta también, ¿verdad? Para que ustedes vean si tuvieron alguna diferencia o algo por el estilo, ¿verdad? Y vean, ahora vamos aquí. ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿No? Bueno. Todo claro, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces, miren aquí. Se recuerdan que esta tablita va a ser que esta la vamos a utilizar bastante. Entonces, es la de ptable.com. Esta les genera propiedades, cómo están los electrones, los isótopos, los compuestos, de estas maneras, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en dónde están las propiedades. Y por ejemplo, aquí las propiedades, aquí, por ejemplo, está el peso atómico, el estado a 0 grados centígrados, los niveles de energía. Por ejemplo, si yo coloco el magnesio, me dice que en el primer nivel de energía hay 2 electrones, en el segundo hay 8 y en el tercero hay 2, ¿verdad? Está la electronegatividad también, que ya lo vamos a ver cuando nos toque el día esto lo vamos a abarcar el día de mañana, ya cuando entremos a enlaces químicos. Electronegatividad 1.31, por ejemplo, para el magnesio. Está el punto de fusión, el punto de ebullición, la afinidad electrónica, energía de ionización, el radio, la dureza, el módulo, la densidad y así sucesivamente. Entonces vean, díganme ahí quiero que se enfoquen ahorita en el radio. Dice 145 pm. ¿Qué significa eso? Pasado meridiano, me van a decir, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que es pm? Partes por millón. Partes por millón, dicen por ahí. ¿Sí? Nada que ver, va. Entonces vean aquí. Es parte de esto, miren, de los prefijos y sufijos. La parte de prefijos y sufijos. Entonces, por ejemplo, miren, está la P minúscula, significa pico, ¿verdad? Entonces quiere decir que el radio atómico del magnesio es de 145 picómetros. Veamos ahora el del aluminio, que es el que sigue. 118. El silicio, 111 y así, ¿verdad? Sucesivamente, pero está en picómetros. Entonces veamos el del magnesio. 145 picómetros. Dice. Empezando aquí, 145 picómetros. Entonces veamos aquí. ¿Cuántos átomos se pueden colocar? Pueden colocar linealmente una longitud 1.5 metros. Calcule cuántos átomos se pueden colocar linealmente sobre una longitud de 1.5 metros. Entonces veamos aquí. Asumamos que este es el 1.5 metros. Tenemos 1.5 metros y me están preguntando, por ejemplo, que cuántos átomos van a caber aquí, ¿verdad? En ese metro, ese 1.5 metros lineal, si yo lo voy colocando linealmente.
Entonces ahora sabemos que el radio atómico, del magnesio, ¿cuántos átomos que me faltó de magnesio? ¿Verdad? ¿Cuántos átomos de magnesio se pueden colocar linealmente sobre una longitud de 1.5? Entonces ya sabemos que el radio atómico del magnesio es de 145 picómetros. Entonces mira, aquí tengo picómetros y aquí tengo metros, ¿no? Entonces debo de buscar una relación. O paso el 1.5 metros a picómetros, o paso el 145, o paso los 145 picómetros a metros. ¿Qué creen ustedes que sería lo mejor? Metros a picómetros. Los picómetros a metros. Metros a picómetros, picómetros a metros, dice. Vamos a ver, pues. Pasemos los picómetros a metros. 145 picómetros. Ahora debo de buscar una equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? 10 a la menos 12, miren. El factor de pico es 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Vamos a colocarlo aquí, dice. La equivalencia la vamos a colocar aquí, dice que un metro equivale a ¿cuántos picómetros? 10 a la menos 12. Ahorita les van a saltar los ojos, pero les voy a explicar algo. 10 a la 12. ¿Sí? Ahora si yo les pregunto, un picómetro, ¿cuántos metros tiene? Ahí sí es 10 a la menos 12. ¿Miren? Ahorita me van a decir por qué, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, vean, ¿quién es más grande, el metro o el picómetro? El metro. Metro. El metro, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una equivalencia del más pequeño que tiene que ser mayor, miren. Y les voy a poner un ejemplo. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, miren, donde dice kilo es 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000, ¿verdad? Tiene 10 a la 3. 10 a la 3 metros. 3 metros. Ahora si yo les pregunto, un metro, ¿cuántos kilómetros tiene? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 metros. ¿Por qué? El kilómetro es mayor que el metro, por eso tiene exponente positivo. El metro es menor, aquí sería kilómetro, ¿verdad? El metro es menor al kilómetro, por eso su equivalencia es, el factor va a ser negativo, 10 a la menos 3. Entonces, si vamos aquí a la tablita, si se dan cuenta, dice kilo es 10 a la 3. Por ejemplo, si es kilogramo, un kilogramo tiene 10 a la 3 gramos, o sea, 1000. Pero ahora si vengo y digo mili, ¿sí? Un milímetro tiene 10 a la menos 3 metros. Pero si yo les digo un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 10 a la 3, que sería 1000. ¿Estamos ahí? ¿O alguien todavía se quedó en la luna ahí? ¿O estamos claros ahí? Bueno, sigamos pues. Entonces vengo y digo 145 picómetros que tiene un átomo de magnesio, lo voy a multiplicar por una equivalencia. Y ahí pueden utilizar ustedes cualquiera de las dos equivalencias que tenemos ahí.
Entonces veamos. Si utilizamos la que está en la tablita sería un picómetro. Como está picómetro arriba, vamos a usar picómetro aquí abajo, ¿verdad? Un picómetro es igual a 10 a la menos 12 10 a la menos 12 metros. ¿Y cuánto nos daría aquí? ¿Cuánto nos da ahí, jóvenes? A mí me dio 1.45 por 10 a la menos 10. Sí, eso me dio a mí también. 1.45 por 10 a la menos 10. ¿A quién le dio diferente? ¿A nadie? Vamos a ver. Pues, metros, ¿verdad? Que eliminamos picómetros y convertimos a 1.45 por 10 a la menos 10 metros. ¿Me están preguntando eso? No, ¿verdad? Me están preguntando cuántos átomos de magnesio se pueden colocar linealmente. Esta es linealmente sobre una longitud de 1.5 metros. ¿Sí? Entonces ahora vengo y digo, lo puedo plantear como estequiometría, o alguien me va a decir, pero mire, es más fácil plantearlo como una regla de 3, ¿verdad? También no hay problema, ¿verdad? En esta vida, en el campo ustedes no le van a estar explicando a la persona que le pregunte, mire, ¿cómo lo hizo por estequiometría o por regla de 3? Ustedes van a hacerlo. Entonces, por ejemplo, dicen un átomo de magnesio, 1.45 por 10 menos 10. Metros. Me van a decir cuántos. Ya la incógnita, que sería su pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de magnesio se pueden colocar en una longitud que sea de 1.5 metros? Plantean la regla de 3 y sería lo mismo, ¿verdad? La regla de 3, ya ustedes saben plantear una regla de 3, o estequiométricamente ustedes van a decir 1.25 metros por el factor de equivalencia. ¿Cuál sería su factor de equivalencia aquí? El factor de equivalencia sería un átomo de magnesio que tiene 1.45 por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Eliminamos metros. ¿Cuánto me daría el resultado aquí? 1.03 átomos de magnesio. 759 por 10 a la 10. ¿Cuánto le da? 1.03 por 10 a la 10 átomos. 1.0 por 10 a la 10 átomos. Por 10 a la 10 átomos. Aquí alguien me dio un dato diferente ahí. ¿Qué pasaría? Yo le dije eso, pero sin el por 10 a la 10. Me faltó ese. Ah, bueno. Ajá.
por 10, 1.03 por 10 a la 10 átomos de magnesio. ¿Sí? Ahí es una cuestión que tienen que calcular, tienen que aprender a utilizar la calculadora, ¿verdad? ¿Cuántos decimales vamos a utilizar para resolver la hoja de trabajo? No es muy... Conmigo no hay un manejo ahí, no hay problema. Pueden utilizar 2, pueden utilizar 3. No vamos a... Por el momento no me voy a enfocar mucho en las cifras significativas. Porque como ya no repasamos lo de cifras significativas, por eso no se los puse en la hoja de trabajo. Tal vez más adelantito lo podemos trabajar, pero para mí no es muy relevante ahorita eso, ¿verdad? Puede que en algunos momentos, si ustedes están en un laboratorio o algo, sí es importante lo de las cifras significativas, ¿verdad? En este momento para mí no es relevante, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver después. Entonces pueden trabajar con 2 o con 3 decimales. Queda abierta la opción ahí. Entonces vean aquí, por ejemplo, este de 1.5. Yo lo puedo expresar por... Si lo quiero expresar ese 1.5 en notación científica, ¿cómo sería? 1.5 por 10 a la ¿qué? ¿Cómo puedo expresar ese 1.5? Por 10 a la ¿qué, jóvenes? Elevado a la ¿qué sería el 10? A la 0. ¿Sí? Sería a la 0, porque si le doy 10 a la 1 sería 10, entonces 1.5 por 10 sería 15, ¿verdad? Entonces 1.5 por 10 a la 0 es igual a decir 1.5. Y abajo yo tengo 1.45 por 10 a la menos 10. Esto es en el caso de que tengan dificultad en el uso de la calculadora. Y vamos a ver algo ahorita. Pues ¿cómo me da? Yo quiero hacer esta división porque por aquí 1.5 por 1 sería 1.5 por 10 a la 1, ¿verdad? Entonces vengo y aquí voy a operar lo siguiente. Vamos a ver aquí. En estos 5 minutos que nos quedan les voy a explicar esto. Entonces viene aquí y sería, primero, ¿cómo opero notaciones científicas? Por ejemplo, en este caso es una división. Entonces divido los valores, 1.5 dividido 1.45, me da 1.03 por 10. Digamos, copio las dos bases, las bases son iguales, 10 por 10. Y a los exponentes los voy a restar. Que sería el de arriba, sería 0. Menos ¿qué? 0 menos 10. ¿Bien? Sería 0. O sea, copio la base y los exponentes los resto. 0 menos 10. Entonces automáticamente esto me daría 1.03 por 10. ¿A la cuántos, jóvenes? A la 10 positivo. A 10, ¿verdad? Porque miren, menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar 1.03 por 10 a la 10, que es lo que le salió aquí, miren. ¿Qué es lo que le salió aquí? Cuando tengan problemas de uso de la calculadora, lo pueden hacer manualmente, ¿verdad? Solo ubican cómo están aquí planteados y lo pueden operar así. Si es multiplicación, multiplican, ¿verdad? Si fuera 1.5 por 1.45, ponen el producto por 10, que sería la base, y en el caso de las multiplicaciones se suman los exponentes, ¿verdad? La división se resta.
Ingeniero, un compañero estaba preguntando que si nosotros no íbamos a tener tutorías de química y hasta qué tema va a entrar al parcial. El tema es la hoja de trabajo. El tema es lo que está en la hoja de trabajo. Lo Hasta que allá. veamos la otra semana ya no. La otra semana son los parciales, ¿verdad? Sí, pero a veces recibimos clases igual. Ah, sí, miren, pues lo que veamos mañana ya no se va a evaluar en el parcial. Mañana ya entramos al enlace químico. Eso lo vamos a dejar para el segundo parcial. ¿Sí? ¿Y nuestro tutor quién es? En teoría soy yo. En teoría soy yo el que le debo dar tutorías. Entonces, lo que habíamos hablado inicialmente es que íbamos a esperar a ver cómo salía en el primer parcial para ver quiénes iban a tener tutoría y quiénes no, ¿verdad? Para no atenderlos todos. Pero si ustedes necesitan, podemos reunirnos hoy en la noche o mañana en la noche, ¿no? Si tienen algunas dudas. Pero ya sería para resolver dudas, no para volver a dar la clase otra vez, ¿verdad? Ingeniero, yo tengo otra duda, pero no relacionada a eso. Ajá. El dato que usted utilizó, que es el radio atómico, o sea, según recuerdo yo, eso hace referencia solo al radio, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero para obtener el dato de toda la nube electrónica, que es el espacio que ocuparía el átomo, o sea, ¿lo tendríamos que multiplicar por 2 o está bien así como usted lo dice? Esa era otra observación que tenía que hacerles. Ahí teníamos que utilizar el diámetro, ¿no? Sí, gracias. Gracias por la observación. El diámetro sería 290. ¿Sí? El diámetro que teníamos que utilizar es 290. Ahí yo cometí el error. Pero digamos aquí, más que todo, quería enfocar las conversiones. Quería verle la parte de de cómo convertir, ¿verdad? De ver los múltiplos y submúltiplos. Más que todo eso es lo que quería enfocar. El enfoque del radio está mal aquí porque sería el diámetro que teníamos que utilizar, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, aquí sería 290. Y aquí lógicamente va a cambiar, ¿verdad? Sería 200. Aquí sería 2.90. Un átomo de magnesio tiene este radio, pero en realidad lo que tiene es diámetro, 2.90. La misma historia que sería 2.90. Y aquí va a cambiar todo, sería 2.90. Sería 1.5 dividido 2.90. Y cambia 5.17. 5.17. Imagino que aquí queda a la menos. Aquí queda a las 10, me imagino. A las 9, perdón. Buena observación ahí. El radio, ¿verdad? Lo que estábamos viendo es el radio atómico, ¿verdad? Pero en realidad el átomo va a tener un diámetro. El radio es del núcleo hacia donde está su configuración, a su nube electrónica. ¿Nos corroboran ahí, por favor, si queda esa parte? 5 puntos. Gracias por la observación. Sí queda por 10 a la 9. Por aquí les va a quedar 0.517. Entonces va a quedar, pero después tienen que correr un punto. Va a quedar 0.517, va a quedar a las 10, pero como tienen que correr un punto, les va a quedar a las 9. Buena observación ahí, gracias.
para que le puedan tomar el pantallazo también, ¿verdad? Entonces ahí me preguntaba, creo que me preguntaba. En el grupo de las en donde la cobertura es en la actividad. Vean, sin embargo, yo la otra vez les creo que he compartido si no estoy mal era este. Vamos a ver, espera que cargue un poquito. Para que fuera, pero con confianza, jóvenes, pueden preguntarme ahí en la configuración electrónica qué es lo que se les está dificultando para que vayamos pensando cómo podemos entrarle. Con confianza, no tengan pena ni miedo. Estamos en confianza. Principalmente creo que es cómo identificar un elemento con los 4 números cuánticos. Eso es. A mí se me ha dificultado bastante. Los números cuánticos. Claro, podemos ver eso. Podemos ver eso, no hay problema. ¿Algo más? Bueno, podríamos entrarle a los números cuánticos hoy. Si quieren nos reunimos a las 7 aquí en Teams. Yo voy a abrir el enlace a las 7 ahí para la tutoría. Y si ya tienen dudas pueden ir consultando, ¿no? Puede ser de configuración electrónica o puede ser de otra cosa, no hay problema. Podemos ir viendo ahí. Entonces a las 7, jóvenes. Está bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, que tenga fe. Igualmente, cualquier duda